Bueno, ya se lo comentaba desde el principio del programa. Banco de México subió la tasa de interés al 5%. ¿Cómo reaccionó el mercado luego de esta decisión? Lo vamos a conversar con nuestra amiga Gabriela Siller, analista financiera. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Un gusto, como siempre, de platicar contigo. Ya se daba un poco por descontado, ¿no? Que subiría un cuarto de punto, decían unos, medio punto, decían otros, y finalmente fue un cuarto de punto. Sí, así es. El mercado financiero ya esperaba esta alza en la tasa de interés por parte del Banco de México, sobre todo por las presiones inflacionarias, ¿no? Y después de ver la inflación de octubre en un nivel de 6.24%. Y como bien mencionas, una parte del mercado esperaba un alza de 50 puntos base y por ese motivo es que ayer el peso mexicano se depreció, aunque fue poco la depreciación, pero se depreció Ujú. precisamente como de alguna manera como desilusión, como que bueno, nada más fueron 25 puntos base. Lo que sí es que queda, yo creo que bien abierta la puerta a otro incremento de 25 puntos base en el último anuncio del año, sobre todo también después de ver que el mismo Banco de México ha subido sus proyecciones de inflación para lo que resta de este año, que traen un promedio de 6.8% Ujú. para el cuarto trimestre. Esto implica, si ya tenemos una inflación observada de 6.24% en octubre, Ujú. pues que noviembre y diciembre tendríamos un promedio con inflaciones por encima del 7%. Gaby, quienes decían que Banco de México subiría en 50 puntos base la tasa de interés, un poco tenían el argumento de que si de todos modos lo va a tener que subir antes de fin de año, otro cuarto de punto, pues que más valía que fuera de una vez medio punto porcentual. Sí, así es, pero yo creo que el Banco de México quiso ser cauteloso, sobre Ujú. todo porque estamos viviendo un estancamiento económico y las subidas en la tasa de interés sí terminan afectando a la actividad económica, no inmediatamente, como que hay un plazo como Ujú. de 12 meses, pero finalmente sí la afectan. Y yo creo que inclusive tiene que ver con que la inflación, pues una buena parte es importada, provocada por la pandemia, Ujú. y bueno, pues a lo mejor querían ver cómo sigue la trayectoria, sobre todo el precio de los energéticos, ¿no? Que a nivel global han subido tanto y que han afectado también a la inflación. Entonces yo me imagino que querían hacerlo cauteloso y que irse como que a paso lento, pero a lo mejor pues un paso más seguro, sobre todo que combate estas presiones inflacionarias. A lo mejor no querían quedarse sin balas, ¿no? De alguna manera ya para Sí. el último anuncio del año. Bueno, ¿y cómo pintan las cosas en materia inflacionaria? Hay quien piensa que pues este es un tema pasajero, temporal, y hay quien piensa que, bueno, que temporal hay que definirlo porque finalmente todo es temporal, ¿verdad? Pero que puede Sí. ser un poco más duradero de lo que piensan otros. Al principio de este año, cuando se empezaron a dar las presiones inflacionarias, pues se hablaba de una temporalidad de la alta inflación por un efecto matemático de baja base de comparación, porque el Ujú. año pasado, pues sabemos que con la pandemia, el índice nacional de precios del consumidor hizo cosas extrañas. Sin embargo, esa temporalidad del efecto matemático ya pasó. Ujú. Ahorita más bien se habla de una temporalidad porque pues se debe a la pandemia. Ujú. Yo veo todo esto como cuando las hormigas, no sé, como que van bien organizadas así en un caminito, pero si uno les avienta agua, ya ves que pues se desbalagan un poco, pero luego eventualmente se vuelven a organizar. Así Ujú. pasa con la economía global, incluyendo la inflación, nada más que lo que vemos es que pues es como si aventaran un agua, la primera ola, otra agua, la segunda ola, y entonces pues como que esto de la temporalidad ya duró pues bastante tiempo y se estima inclusive que el siguiente Ajá. año puedan seguir las presiones inflacionarias. Inclusive, bueno, pues vemos que la inflación este año pueda terminar en un nivel de 7.15%, que de materializarse sería la mayor inflación de cierre en 20 años. Y durante el primer trimestre del 2022 las presiones continuarían, sobre todo pensando también que, bueno, pues ahí vienen la mayor demanda por diciembre, el año nuevo chino, y con Ujú. esto, bueno, pues el cierre en China y más disrupciones en la cadena de suministro, Ujú. escasez de productos y presiones inflacionarias, y que con esto la inflación en el primer trimestre del 2022 todavía se ubique por encima del 6%. Y luego ya en el segundo trimestre que empiece a ceder un poco, ubicándose entre 5 y 6%, Sí. y pensando que ya la pandemia pudiera ir de salida hacia el último trimestre del año, ahí sí ya la inflación que pudiera disminuir de manera más significativa
y cerrar el 2022 en un nivel a lo mejor de 4.05%, pero mucho va a depender también de qué siga pasando con la pandemia, porque finalmente la pandemia es lo que ha causado esta desincronización en la economía global, y con la desincronización, pues la volatilidad en los precios de los commodities, la escasez de productos y todo esto que ha ocasionado las presiones inflacionarias no solamente en México, sino en el resto del mundo. Nada más que en el caso de México, pues como que todavía queda ese recuerdo, ¿no?, de las altas inflaciones de la década de los 80, y Sí. entonces aquí la inflación como que agarra inercia, agarra vuelito y es más difícil de contenerla. ¿Tú crees que ya el pronóstico es de 6.8? ¿Tú crees que rebasemos el 7% de inflación este año? Sí, bueno, pues yo creo que vamos a cerrar este año en un nivel de 7.15% y no descartaría que las expectativas pudieran seguir al alza, pero ya de manera exagerada yo creo que la inflación pudiera cerrar en niveles cercanos al 8%, que es Ay, una inflación bastante alta, la verdad, altísimo. pero todavía controlable con incrementos en la tasa de interés. Se considera así como que como regla de dedo que pasando los 2 dígitos, es decir, pasando el 10%, ahí ya se ha perdido control de la inflación Mm. y estamos todavía muy lejos de ese escenario. ¿Ya hay algún otro instrumento de política monetaria que no sea elevar la tasa de interés? ¿Algo más de lo que se puede echar mano? Bueno, pues es que en realidad ese es el instrumento operativo que Sí. se ha venido utilizando. Y estos incrementos en la tasa de interés son efectivos cuando las presiones inflacionarias vienen por el lado de la demanda, es decir, que la Ujú, economía está creciendo tanto que ujú. esto es lo que genera que se incrementen los precios. Pero aquí pues lo que estamos viendo es por una parte un estancamiento económico y por el otro lado las presiones inflacionarias, y Ujú. desafortunadamente no se ve que haya más que se pueda hacer. Bueno, Gaby, pues te agradezco mucho. Estamos pendientes del tema, como siempre, y buscándote cuando haya algo importante que comentar con la audiencia. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, Pascal. Un abrazo. Gracias. Ahí está nuestra compañera Gabriela Sierra hablando con nosotros desde Monterrey, Nuevo León.